19 de febrero del Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos 2 y siguientes. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube, que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: si fuera cierto que Elías tiene que venir primero y tiene que poner todo en orden, entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Por lo demás, yo les aseguro que Elías ha venido ya, y lo trataron a su antojo, como estaba escrito de él. En este Evangelio nos presenta el misterio de la transfiguración, anticipa la gloria de la resurrección, nos invita a la escucha del Señor, del Padre como en el bautismo, proclama la identidad de su Hijo, este Padre que lo quiere, a este Hijo suyo amado. Pero añade: escúchenlo. Fortaleció la fe de los apóstoles para que sobrellevaran el escándalo de la cruz y alentó la esperanza. En estas pistas de meditación, el Papa Benedicto XVI, en uno de sus Ángelus, nos decía: la transfiguración es un acontecimiento de oración. Orando, Jesús se sumerge en Dios, se une íntimamente a Él, se adhiere con su voluntad humana a la voluntad de amor del Padre, y así la luz lo invade, y aparece visiblemente la verdad de su ser. Él es Dios, luz de luz. También el vestido de Jesús se vuelve blanco y resplandeciente. Esto nos hace pensar en el bautismo, en el vestido blanco que llevan los niños que están siendo bautizados, o los neófitos. Quien renace en el bautismo es revestido de luz, anticipando la existencia celestial que el Apocalipsis representa con el símbolo de las vestiduras blancas. Aquí está el punto crucial. La transfiguración es anticipación de la resurrección, pero esta presupone la muerte. Jesús manifiesta su gloria a los apóstoles, a fin de que tengan la fuerza para afrontar el escándalo de la cruz y comprendan que es necesario pasar a través de muchas tribulaciones para llegar al reino de Dios. La voz del Padre que resuena desde lo alto proclama que Jesús es su Hijo predilecto, como en el bautismo en el Jordán, añadiendo: escúchenlo. Para entrar en la vida eterna es necesario escuchar a Jesús, seguirlo por el camino de la cruz, llevando en el corazón como Él la esperanza de la resurrección. Dirigiéndonos ahora con la oración a María, reconozcamos, decía el Papa Benedicto, en ella la criatura humana transfigurada interiormente por la gracia de Cristo, y encomendémonos a su guía. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. 19 de febrero
del Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos 2 y siguientes. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí, hagamos 3 chozas,